Miércoles, último día del mes. Lección número 5. Milagros alrededor del lago. Para memorizar. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. ¿A quién se dirige? A los endemoniados, que Marcos no menciona uno, pero Mateo menciona dos, y usted sabe las razones. No hay contradicción. Marcos menciona dos porque eran dos endemoniados, pero Marcos menciona uno porque se destaca en el más fiero, en el más bulloso, en el más bullicioso, en el más estrepitante. Por eso es que menciona uno en Marcos, pero realmente eran dos, como dice Mateo. Por tanto, no hay tal contradicción. Bendito Dios. Qué bueno es saber que tu palabra es verdad y todo lo que ella dice tiene una enseñanza para estas generaciones pasadas, presentes y futuras. Que no se pierda en nada el alimento sagrado que tú tienes en ella, en tu palabra, porque te lo pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Para hoy, miércoles, rechazo y aceptación. Ayer quedamos en una forma inconclusa sobre la sanidad de una mujer con flujo de sangre que estaba pálida. Todo el dinero lo había perdido. Ahora, dice el versículo 35, hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús oyó. Dice oyendo, en el griego dice, mas alcanzando a escuchar Jesús esta razón que decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, solamente cree. ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios. La ciencia dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Explíqueme, ¿cómo es que una persona con 4 días de muerta, hedionda, putrefacta, Dios dice: Lázaro, sal, y Lázaro, la putrefacción se detiene y vuelve a la posición no original? Lázaro volvió a su cuerpo tan sano mucho antes de como había muerto. Esos son los milagros que no hay forma de explicarlos, porque los milagros no se explican. ¿Cómo es que una niña muerta de 12 años, Jesús le dice al papá: mira, no te preocupes, ten fe? Ahora yo hago una pregunta: ¿por qué la niña murió? La niña murió para probar Jesús que con taumaturgia seguía siendo Dios. Taumaturgia es la capacidad divina de hacer los milagros. Y dice el versículo 37, y no permitió que alguno viniese tras él, sino el Pedro, así está en el texto, el Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué no dejó entrar a la multitud? Porque no creían. A esta taumaturgia solamente van a entrar las personas que crean que yo soy Dios. Y si creen que soy Dios, yo puedo hacer todas las cosas imposibles como posible. Porque el que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrado les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha, realmente el texto griego es peidon, que significa niñita. La muchachita no está muerta, mas duerme. Él usa dos condiciones o dos acciones verbales del griego. Él usa
Aponesco, que significa morir, más duerme, catiudo, dos verbos diferentes. Y se burlaban de él. ¿Y qué hizo Dios con los burladores? Los echó fuera. ¿Ustedes no creen que lo va a hacer? Fuera. Y sigue diciendo, toma el padre y a la madre de la muchacha, los dos judíos que creían en Jesús en ese momento, y a los que estaban con él, que eran Pedro, Juan y Jacobo, y entra donde la muchacha estaba. Y el lugar era muy pequeño, cabían pocas personas. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talitá, no es talita, es talitá cumi. Es una expresión idiomática del arameo, que Jesús hablaba arameo. Jesús hablaba más de un idioma. Talitá cumi. Talitá cumi, que dice, doncella, sube. Que si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. El verbo levantarse no me gusta porque el verbo es egiro, y egiro no es levantarse, es despierta, porque para Jesús los muertos duermen. ¿Cómo lo sabemos? En múltiples citas, aparte de esta. Dice Juan 5:28, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, los que hicieron mal a resurrección de condenación. Él despierta a los muertos. Y Daniel 12 dice, los que duermen en el polvo de la tierra, porque para Jesús la muerte no existe. Lo que pasa es que están durmiendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no tiene poder en la presencia de Jesús. Por eso hay que tenerle miedo, porque Él dominó la muerte. Como se ve en este caso, la hija de Jairo. Y dice, y luego, el griego dice, inmediatamente, al instante de haber hablado Jesús, dice que Anistemi se levantó, porque estaba durmiendo, no durmiendo el sueño natural, sino durmiendo muerte. Y Jesús la levanta y andaba, y tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él le mandó mucho que a nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque si se esparcía la noticia, le iba a malograr el tiempo de su ministerio, se lo iba a cortar. Y dijo que le dio de comer. ¿Por qué? Porque estaba débil por la enfermedad. Entonces pasamos ahora a la lección número 6, al capítulo número 6. Y salido de allí, esto pasó a principios, faltando pocos meses para su muerte, vino a su tierra. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Nazaret. Era nazareno, según Lucas 4:16. Jesús volvió a Nazaret, que estaba a 600 millas, algunos 900 kilómetros, que fue su segunda y última visita. Y llegado él, comenzó a enseñar en la sinagoga en sábado. Y dice el deseado, página 206, que todos los que estaban allí estaban dominados por Satanás. Oiga bien, una iglesia que guardaba el sábado, Nazaret, la sinagoga, guardaba el sábado, devolvía el diezmo, no comía carnes inmundas, todo era con el librito, pero tenían a Satanás. No se asombre si en la iglesia hay muchos satánicos con nombre de Jairo. Si usted no se humilla ante Dios, los demonios no van a salir. Y aquí dice, ¿de dónde vienen estas cosas? Es una forma despectiva, en el griego está en una forma despectiva. ¿Y quién es este? ¿Y este que viene? ¿A qué viene? Porque ellos sintieron celo de los milagros que Jesús había hecho en tierra pagana, en Decápolis.
Y entonces, ¿qué sabiduría es esta que les dada? Y estas maravillas, dinamita. ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí está omitiendo a José, porque para esa época ya José había muerto. Y menciona a los hijos, los hermanos de Jesús, que eran hijos de José. O sea, hermanastros de Jesús, no hermanos de padre y madre, no eran hijos de José, que era viudo, se casó con María y tuvo más de 6 hijos, porque tú lo mencionas, dice Jacobo 1, José 2, Judas 3, Simón 4 y sus hermanas mínimo 6. Jesús tuvo no menos de 6 hermanastros y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, lamentablemente, los enemigos de Jesús comenzaron en su casa. Ninguno de esos hermanos creían en Jesús. ¿Sabes cuándo creyeron? Después que Jesús resucitó. Y lo vieron, lo tocaron, y luego Jesús ascendió al cielo. Dice que las mentes de ellos fueron abiertas y entendieron que era Dios en persona. Y a partir de ahí creyeron en Jesús. No solamente los 6 hermanos de Jesús mínimo, sino también María, que aparece en Hechos capítulo 1, en el aposento alto, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, pero ¿qué dijo Jesús? Vayan de 2 en 2. ¿Cuáles 2? Hermano con hermano, primo con primo, amigo con amigo, dice el deseado para 316. Así fue que Dios lo mandó de 2 en 2. Porque mientras uno predica, el otro va orando para que la palabra surta efecto en el corazón del escucha. Y dijeron: miren, no se preocupe, que los que predican el evangelio no van a pasar hambre. Y déjeme decirle, yo soy testimonio de eso. Tengo predicando el evangelio aproximadamente 60 años. Y nunca me ha faltado nada. Nada. Y no conozco a un evangelista que esté entregado a Dios y al evangelio que le esté yendo mal. No, señor. Económicamente no le va mal. Puede tener tribulación, pero irle mal sin comida y bebida, no. Porque aquí dice: no lleven ni alforja, ni pan, ni dinero. Yo lo voy a mantener. Y mis hermanos y mis amigos, mientras Juan el Bautista, que era primo de Jesús, lo decapitaron, luego los hijos, los 12 seguían predicando el evangelio. Ahora, una pregunta que no está en la lección, la voy a agregar ahora. ¿Por qué Jesús dejó que su primo Juan el Bautista fuera decapitado si él tenía el poder de sanarlo y de salvarlo? Por varias razones. Era necesario que desapareciera Juan para que el ministerio de Jesús creciera y vieran los adeptos de Juan que Jesús era el Hijo de Dios. Y segundo, dice la sierva de Dios que cuando Cristo resucitó, también resucitó Juan el Bautista, que había sido decapitado meses antes de él morir en la cruz de Calvario. Eso está en el libro La Segunda Venida y el Cielo, de la Elena White. Eso está ahí. Y en otros libros más, pero les menciono ese. Juan, cuando esa multitud que subió al cielo, cuando Jesús resucitó, de esa multitud estaba Isaías. Porque que todos los que murieron drásticamente por el evangelio de Jesús, en el Antiguo Testamento todos resucitaron. Resucitó Isaías, resucitó Jeremías, resucitó Zacarías, que fue muerto entre el altar y el altar, y resucitó también Juan el Bautista. Todos los mártires, hasta Juan, todos resucitaron, y fue la gran multitud que Jesús se llevó al cielo. Ahí se nos fue el tiempo. ¡Qué cosa! Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Mañana continuamos con una clase diferente de Mesías. Que Dios
nos bendiga. Con ustedes estuvo el profesor en teología Ramón Romero.